En este video veremos las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante el mes de agosto. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El 5 de agosto de 2025, después de pasar 36 años en el corredor de la muerte, Byron Louis Black fue ejecutado por inyección letal en Tennessee. Pero, ¿cómo terminó en el corredor de la muerte en primer lugar? El viernes 25 de marzo de 1988, Byron Black, de 32 años, salió del correccional a las 5:30 para otro permiso de fin de semana. Y el lunes por la tarde, justo después de las 5, regresó como si nada hubiera pasado durante esos 3 días. Pero todo había cambiado. Ese fin de semana, Byron había matado a 3 personas, solo que los cuerpos aún no habían sido descubiertos. La noche del domingo, Angela Clay, de 29 años, acababa de terminar otro turno largo en el Hospital Vanderbilt, saliendo alrededor de las 10. Su hermana, Lynette Bell, le había prestado el coche ese fin de semana y fue a recogerla como habían acordado. Pero Lynette no venía sola. Byron, su novio intermitente, también apareció. Juntos, condujeron hasta la casa de Amelia Bell, madre de Angela y Lynette. Allí, Byron dejó a Angela y a sus 2 hijas, la Toya, de 9 años, y la Keisha, de 6, y se fue sin decir mucho. Angela se quedó un poco más, charlando con su madre y su hermana, antes de volver a casa alrededor de las 11. Justo antes de irse, pidió prestada una plancha y prometió devolverla al día siguiente. Pero eso nunca sucedería. Porque en algún momento de esa noche, cuando todos ya dormían profundamente, Byron entró en el apartamento donde vivía Angela con sus 2 hijas. Dentro, encontró a Angela acostada bajo las cobijas en la habitación principal. Estaba acurrucada de lado, profundamente dormida. Parecía en paz, pero eso no duraría. Byron se acercó, levantó un revólver y disparó una sola vez directamente en la parte superior de su cabeza sin vacilar. Angela murió al instante. No lo vio venir. Ni siquiera se despertó. Byron se dio la vuelta para irse, pero entonces escuchó un sonido detrás de él, un leve movimiento, casi como un suspiro. Era la Toya. Había estado dormida junto a su madre. Tal vez el ruido la había despertado, o tal vez fue simplemente el momento equivocado para moverse. Sea como sea, se movió. Solo un poco. Y eso fue suficiente. Byron se dio la vuelta, levantó el arma y apretó el gatillo, disparándole directo en el pecho y el cuello. La fuerza la empujó hacia un costado, quedando atrapada entre la cama y el tocador. La sangre empapó su almohada y llenó sus pulmones. No murió de inmediato. Una autopsia confirmaría más tarde que su cuerpo se estremeció durante casi 10 minutos antes de quedar completamente inmóvil. Byron podría haberse detenido ahí, pero no lo hizo. No podía arriesgarse a dejar a un testigo con vida, así que se dio la vuelta, caminó por el pasillo y abrió la puerta del cuarto de la Keisha. El sonido de los disparos ya la había despertado y se había bajado de la cama. Pero para ella, él era una cara familiar. Y cuando lo vio, probablemente pensó que todo estaba bien. Tal vez pensó que iba a arroparla de nuevo, o incluso leerle un cuento antes de dormir, pero no sabía que eso sería lo último que vería en su vida. Porque en cuanto Byron entró a su habitación, levantó el arma y disparó 2 veces más. Una bala la alcanzó en el pecho, la otra la impactó cerca de la cadera. Cayó al suelo, pero al igual que su hermana, no murió al instante. Se arrastró desde la cama hasta el piso, dejando rastros de sangre con sus pequeñas manos sobre la madera. Sus palmas mancharon el suelo mientras intentaba moverse, aferrándose a todo lo que podía alcanzar. Finalmente se desplomó junto a la cama, boca abajo en el suelo. Su sangre se acumuló a su alrededor, empapando la alfombra. Y entonces, todo quedó en silencio. Ya no había más testigos, y Byron salió, cerró la puerta con llave detrás de él y desapareció en la noche. Se veía tranquilo, sereno, y justo a tiempo para presentarse al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Pero esa no fue la primera vez que Byron le disparó a alguien. Angela Clay había estado intentando seguir adelante.
Su matrimonio con Benny Clay había terminado un año antes, pero aún compartían un lazo, sus 2 hijas y un atisbo de amor inconcluso. Benny tenía la esperanza de que podrían arreglar las cosas. Pensaba que aún había una oportunidad, pero había un obstáculo en su camino: Byron Black. Angela había empezado a salir con Byron después de la separación, pero no fue un rompimiento limpio con Benny. Algunas semanas seguía viendo a ambos hombres. A Benny no le gustaba eso, y lo dejó claro, pero Byron no pensaba dar un paso atrás. Quería a Angela para él solo, y no iba a dejarla ir sin pelear. Para diciembre de 1986, esa tensión explotó. Empezó con una discusión intensa, ruidosa, profundamente personal. Benny finalmente se dio la vuelta y se fue hacia su auto, quizás pensando que todo había terminado. Pero Byron no había terminado. Sacó un arma y empezó a disparar. El primer disparo impactó en el auto de Benny. El segundo le atravesó el pie. El tercero le perforó el hombro y se detuvo debajo de la clavícula. Benny intentó huir, pero Byron lo persiguió, disparando todavía. Benny finalmente colapsó en la calle, sangrando y acorralado. Byron lo alcanzó rápidamente, se paró sobre él con el arma aún en la mano, listo para terminar lo que había empezado. Pero entonces apareció Angela. Lo empujó antes de que pudiera disparar otra vez, y de alguna manera, eso fue suficiente. Poco después, Byron fue arrestado. Se declaró culpable y fue sentenciado a cumplir una condena en un correccional, con permisos de salida los fines de semana. Y ese privilegio le costaría la vida a Angela y a sus hijas. El día después de los asesinatos, el 29 de marzo, la madre de Angela sintió que algo andaba mal. Angela no había devuelto la plancha como había dicho, y eso no era típico de ella. Cuando Amelia llamó, nadie contestó, así que lo intentó una y otra vez, pero aún nada. Entonces mandó a otra de sus hijas a revisar, pero ella tampoco obtuvo respuesta. Las cortinas estaban completamente bajadas y la casa estaba en silencio. Sin embargo, el auto de Angela estaba estacionado justo enfrente. Algo simplemente no se sentía bien. Esa noche, Amelia y Lynette fueron ellas mismas al apartamento de Angela. Otra vez tocaron la puerta, pero otra vez no hubo respuesta. En ese momento, supieron que algo estaba muy mal y llamaron inmediatamente a la policía. Los oficiales llegaron al apartamento alrededor de las 9:30 de la noche. La puerta estaba cerrada con llave, pero no había vidrios rotos ni señales de entrada forzada. El oficial James quitó una malla de una de las ventanas del dormitorio y la abrió. Levantó su linterna y recorrió la habitación oscura con el haz de luz. Y fue entonces cuando lo vio: el cuerpo de una niña en el suelo, pequeño, sin vida, y sangre en una cama cercana. En el dormitorio principal, encontraron a Angela muerta en su cama, y junto a ella, encajada entre el colchón y un tocador, estaba la Toya. Ella tampoco sobrevivió. Y en el segundo dormitorio, Lakeisha fue encontrada boca abajo junto a su cama. Fue la que más tiempo vivió, muriendo entre 5 y 30 minutos agonizantes después de recibir los disparos. Los equipos forenses revisaron cada rincón de la escena. Recuperaron fragmentos de bala de la pared encima de la cabeza de Angela, de la almohada donde dormía la Toya y del colchón cerca del cuerpo de Lakeisha. Pero el detalle que conectó todo vino de los teléfonos. El auricular del teléfono de la cocina había terminado de alguna manera en el dormitorio principal, mientras que la base de ese mismo teléfono se encontraba en el pasillo. En ella había 3 huellas dactilares, 2 en el teléfono del pasillo y otra en el auricular de la cocina, y todas pertenecían a un solo hombre, Byron Black. Y para empeorar las cosas, las balas encontradas en la escena del crimen coincidían con el mismo tipo utilizado en el tiroteo contra Benny el año anterior. Él había sobrevivido, pero la bala se había quedado alojada en su hombro desde entonces. Pero los investigadores no lo habían olvidado, y al comenzar a acercarse a Byron, le pidieron a Benny que se sometiera a una cirugía. Finalmente, extrajeron la bala, y cuando los expertos en balística la examinaron, confirmaron que fue disparada con la misma arma utilizada para matar a Angela y a sus 2 hijas. Un detective principal dijo más tarde que era la primera vez que recuperaba una prueba clave del interior de una persona viva,
y eso ayudó a vincular todo con Byron. La evidencia en su contra se fue armando poco a poco. No había un rastro de sangre ni un testigo que hubiera visto el crimen, pero las grietas en la historia de Byron eran profundas. La familia de Angela dijo que la relación había sido conflictiva desde el principio. Meses antes, Byron había derribado la puerta principal después de que ella se negó a dejarlo entrar. Angela les había dicho a sus amigas que una vez él dijo: «Si no puedo tenerte, nadie lo hará». Y los vecinos lo habían oído todo. Peleas nocturnas, golpes, gritos. Y apenas 3 semanas antes de los asesinatos, un vecino dijo que vio a Byron en la puerta de Angela otra vez, golpeando la ventana y amenazando con entrar. Y solo días antes de que la asesinaran, alguien los vio discutiendo en público. Así que cuando la policía encontró a Angela y a sus hijas muertas, no tuvieron que buscar muy lejos. Esa noche, los detectives fueron a interrogar a Byron en el Metropolitan Workhouse. Le dijeron que Angela y sus hijas estaban muertas. Y al principio, él se quebró, llorando intensamente y visiblemente afectado. Pero en cuanto entraron más oficiales a la sala, algo en él cambió. Las lágrimas se secaron rápidamente y su rostro se volvió inexpresivo, según los detectives. Dijo que no había visto a Angela desde el domingo por la noche. Según él, la dejó en casa de su madre alrededor de las 10 de la noche y luego fue a casa de un amigo a cenar. Afirmó que se quedó allí hasta las 11:30, comiendo y conversando, y luego fue a casa de su madre y se durmió en el sofá hasta la mañana siguiente. Pero esa historia no se sostenía. Charlotte Waldon, la mujer con la que supuestamente había cenado esa noche, lo recordaba de forma distinta. Byron había llegado a cenar alrededor de las 8:30, se quedó por poco menos de 1 hora y se fue antes de las 9:30. Y esa noche no volvió. Esa pequeña diferencia, solo 2 horas, fue suficiente para desmoronar todo lo que le había dicho a la policía. Para la mañana del martes, los detectives llevaron a Byron nuevamente, pero esta vez con su abogado presente. Y con eso, su historia cambió. Ahora decía que había pasado por la casa de Angela más tarde esa noche, pero afirmó que ella no estaba, así que se fue. Y cuando regresó más tarde esa misma noche, la puerta principal estaba abierta, y esta vez entró. Fue entonces cuando dijo que los encontró, a los 3, ya muertos. Angela, LaToya y LaKeisha, aún en sus camas, las mantas cubriéndolas como si nada hubiera pasado. Pero no llamó a la policía, no fue a pedir ayuda a un vecino. En cambio, simplemente se quedó ahí parado. «Entré en pánico», le dijo a los detectives. «No quería involucrarme». Luego se dio la vuelta, cerró con llave la puerta detrás de él y se marchó. Nunca le dijo a nadie lo que había visto, no hasta que los investigadores lo confrontaron. Durante el juicio, su defensa se redujo a una sola cosa: su coartada. Su madre y su sobrino juraron que él había estado en casa antes de las 11 y que no había salido después de eso. Pero el jurado no lo creyó, no después de escuchar lo que él mismo le había dicho a la policía. Y el 8 de marzo de 1989, el cumpleaños de LaKeisha, un jurado del condado de Davidson le dio a su familia algo que habían estado esperando: el mejor regalo de cumpleaños que ella podría haber recibido. Declararon a Byron culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. Y al día siguiente llegó la sentencia. Por el asesinato de LaKeisha, el jurado recomendó unánimemente la pena de muerte. Pero en los casos de Angela y LaToya no lograron un consenso, y Byron fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más tiempo adicional por los cargos de armas y robo. Una cosa quedaba clara: nunca volvería a caminar libre. No esta vez. Aún así, Byron siguió apelando su sentencia de muerte durante décadas. Sus abogados argumentaron que no tenía la capacidad mental para ser ejecutado, que tenía discapacidad intelectual y que legalmente no era apto para recibir el castigo que Tennessee le había impuesto. Afirmaron que Byron no comprendía el mundo que lo rodeaba. Cuando era niño, juegos infantiles simples como luz roja, luz verde, lo confundían. La escuela era una neblina y no podía seguir reglas básicas. Más tarde, los médicos dijeron que ese daño había comenzado temprano. Byron había estado expuesto al alcohol antes de nacer
y al plomo en el aire y el agua después de nacer. Ambos causaron daños duraderos antes de que aprendiera a leer, especialmente en los lóbulos frontales y temporales del cerebro, las partes que controlan la memoria, la atención y el autocontrol. Y nunca se recuperó de eso. De adulto, Byron aún no podía hacer cálculos básicos, y las pruebas mostraron que funcionaba muy por debajo del promedio. Si alinearas a 100 hombres de su misma edad y nivel educativo, 98 de ellos obtendrían mejores resultados. Y aunque se había casado y tenía un hijo, Byron nunca vivió de manera independiente. Permaneció en la casa de sus padres hasta el día en que fue arrestado, a los 32 años. A lo largo de los años, media docena de expertos llegaron a la misma conclusión. Byron Black tenía discapacidad intelectual. Incluso la propia experta del Estado, quien en su momento testificó lo contrario, cambió de opinión. Con los estándares diagnósticos actuales, reconoció la verdad. Byron cumplía con todos los criterios, y con el tiempo, su condición solo empeoró. A los 69 años, el estado mental de Byron se había deteriorado aún más. Años de daño cerebral, combinados con esquizofrenia y posteriormente demencia, le habían quitado lo poco que le quedaba de capacidad cognitiva. Su mente se había estado deteriorando desde la infancia, y lo que quedaba, según los médicos, era un hombre cuyo nivel de funcionamiento era tan bajo que menos de uno entre 10.000 personas vivía en ese mismo nivel. Cuando un psiquiatra forense lo evaluó por última vez, Byron ni siquiera podía dar el cambio correcto de un billete de $5. Pero para algunos, eso no era algo nuevo. Así había sido Byron desde siempre. Al final, nada de eso detuvo el proceso legal. En marzo de 2022, un juez dictaminó que seguía siendo competente para ser ejecutado. Y en junio de 2023, el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee confirmó la sentencia. Pero desde entonces, la ejecución de Byron fue reprogramada varias veces, primero por la pandemia, luego por moratorias temporales y retrasos técnicos. Pero finalmente, en marzo de 2025, la Corte Suprema de Tennessee fijó una nueva fecha, esta vez para agosto. Sin embargo, surgió una última complicación. En mayo de 2024, a Byron le colocaron un desfibrilador implantable, un pequeño dispositivo en el pecho para regular su corazón deteriorado. Fue una medida desesperada para tratar una insuficiencia cardíaca en etapa terminal, pero complicó seriamente su ejecución cuando se acercó la fecha. Sus abogados argumentaron que si no se desactivaba el dispositivo, este podría interpretar el ritmo cardíaco en descenso, causado por la inyección letal, como una emergencia médica y administrar descargas eléctricas dolorosas. Lo describieron como recibir una patada en el pecho por un caballo. Cada descarga un intento mecánico desesperado por restaurar el ritmo normal del corazón. Los medicamentos ralentizarían su corazón y el dispositivo lucharía contra eso, convirtiendo posiblemente la muerte en una batalla prolongada y brutal entre el cuerpo y la máquina. Un juez del condado de Davidson estuvo de acuerdo y ordenó desactivar el dispositivo antes de la ejecución. Pero la Corte Suprema de Tennessee no coincidió. Revocaron esa decisión, calificando la desactivación como una demora no autorizada de la justicia. La ejecución, dictaminaron, continuaría con el dispositivo activado, argumentando que incluso si se produjeran descargas, era poco probable que Byron sintiera algo. Y eso fue todo. La fecha quedó confirmada. La noche antes de la ejecución, a Byron le dieron su última comida, un ritual silencioso antes de que el Estado siguiera adelante. Había pedido una pizza con champiñones y salchicha, donas y helado de mantequilla con nuez. En la mañana del 5 de agosto de 2025, Byron fue llevado a la cámara de ejecución. Ya estaba amarrado a la camilla cuando se subió la cortina a las 10:31. Una sábana cubría su cuerpo, lo cual es habitual, pero esta vez estaba colocada inusualmente alta. Hasta le cubría las manos. Estaba frente a los testigos, pero cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, simplemente respondió, «No, señor». No se dirigió a la familia de las víctimas, que estaba sentada a solo unos metros, y no pidió perdón. Según los testigos, mostró señales claras de angustia, respiración agitada, inquietud y confusión. Dijeron que parecía que no entendía completamente lo que le estaba ocurriendo.
se hizo una última prueba de micrófono. Su consejera espiritual estaba cerca, tocándole la mejilla, rezando y dándole palabras tranquilas de aliento. También le dijo que se concentrara en su respiración. Byron comenzó a suspirar y a respirar con fuerza, casi jadeando, como si el miedo se apoderara de él. Cuando empezaron a administrarle las drogas, miró a su alrededor y levantó la cabeza, visiblemente alterado. Los testigos dijeron que se movía más de lo esperado. A las 10:33 comenzó a gemir. «No puedo hacer esto», le dijo a su consejera espiritual. «Esto duele muchísimo». Ella se inclinó hacia él, serena pero impotente, y le respondió en voz baja: «Lo siento mucho». Luego, siguió rezando. Unos momentos después, él levantó la mano por última vez, y luego quedó inmóvil a las 10:36. Para ese momento, ya se le había administrado toda la dosis. Siguió el período de espera obligatorio de 5 minutos, y a las 10:43, Byron fue declarado muerto. Byron Lewis Black tenía 69 años. Después de la ejecución, su abogada revisó los datos del desfibrilador. Afirmó que mostraban que no se aplicaron descargas durante el proceso, pero aún no está claro por qué pareció sentir dolor. Todavía no se ha identificado una causa oficial y se espera que el informe de la autopsia tarde entre 8 y 12 semanas en ser publicado. La siguiente ejecución tuvo lugar el 19 de agosto. Después de pasar 43 años en el corredor de la muerte, Kyle Barrington Bates fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Todo comenzó en un día laboral común, el 14 de junio de 1982. Janet Renee White, una oficinista de 24 años, acababa de acomodarse en su escritorio cuando Kyle Barrington Bates cruzó la puerta. Ella no lo conocía, pero en cuestión de minutos estaba luchando por su vida, con todas sus fuerzas. Al principio, parecía un lunes cualquiera. Alrededor del mediodía, Renee estacionó su coche frente a la tranquila casa en Lynn Haven que compartía con su esposo Randy, y la luz del sol rebotaba en el capó mientras entraba. Se quitó los zapatos, se deshizo del calor y fue directo hacia el televisor. Days of Our Lives ya había comenzado. Esa hora, de 12 a 1, era suya. Siempre lo había sido. Para ella, era un pequeño ritual en un mundo agitado. Mientras veía la televisión, Randy le preparó un sándwich, como siempre hacía, y ella sonrió sin apartar la vista de la pantalla. Cuando el reloj se acercaba a la 1, se levantó, alisó su falda y tomó su bolso. Otra rutina, otro viaje de regreso a la oficina. Randy la acompañó hasta el coche, y cuando ella salió del camino, dio un breve bocinazo. Él le devolvió el gesto con una sonrisa. Ella también sonrió, y luego dobló la esquina y desapareció de la vista, sin saber que alguien ya estaba dentro de ese edificio de oficinas, esperando, observando, y listo. Un poco después de la 1, regresó apresurada a la oficina para contestar el teléfono, y no prestó atención a lo que la rodeaba. Al otro lado de la línea estaba su amiga, Geraldine Gilchrist. Renee contestó con una sonrisa. «State Farm», habla Renee. Pero al levantar la vista, lo vio de pie en la esquina. Geraldine lo percibió primero. La tensión en la voz de Renee, ese repentino jadeo, y luego gritos desesperados. Con un clic seco, la línea se cortó. Geraldine se quedó paralizada un segundo, y después, por instinto, llamó a la policía. Un par de minutos después de que la llamada se desconectara, el jefe de Renee, Jim Dickerson, también regresó a la oficina después de su almuerzo, pero de inmediato algo le pareció extraño. Las persianas de su despacho estaban cerradas, su calculadora había sido desenchufada y la puerta trasera estaba entreabierta. Lo más escalofriante, había un rastro de sangre que conducía hacia afuera. El coche blanco de Renee todavía estaba allí, pero el silencio dentro de la oficina era inquietante. Pero Jim ni siquiera tuvo tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento, la policía ya estaba llegando. Los agentes echaron un vistazo rápido a la oficina, pero al ver el desorden que había quedado atrás y la sangre que conducía hacia el exterior, de inmediato comenzaron a registrar la zona, y no tardaron mucho en encontrarla. Su cuerpo estaba escondido a tan solo 15 metros de distancia, en una zona arbolada detrás de la agencia,
y la escena que encontraron fue brutal. Su ropa estaba rasgada y su rostro manchado de sangre. Quien la atacó no se detuvo tras un solo golpe. En la autopsia se encontraron al menos 30 heridas. Renee había sido apuñalada 2 veces en el pecho. Su cabeza estaba golpeada a ambos lados y el daño se extendía hacia abajo, alrededor de sus ojos e incluso por sus piernas, donde también hallaron ADN masculino, semen. También había una marca en carne viva alrededor de su cuello, como si alguien la hubiera sujetado o arrastrado. Estaba claro que no se había ido en silencio. Alguien se había asegurado de eso, y entonces apareció él. Kyle Bates salió del bosque como si nada hubiera pasado, con unos juncos en la mano. Pero algo no cuadraba. Tenía barro en la camisa. Sus pantalones mojados se le pegaban a las piernas, y había sangre en él, débil, pero estaba allí. Cuando un oficial lo detuvo, él no se resistió. Simplemente les dijo que quería volver a su camión de reparto. Su camión estaba detrás de la agencia, estacionado en el lugar equivocado. Conducía un camión tipo furgón de la Guardia Nacional Aérea de 18 pies para una compañía de papel. Y Lynn Haven era solo otra parada en su ruta. Excepto que esta vez no solo entregó papel. Esta vez dejó algo completamente distinto. Janet Renee White, una mujer de 24 años, muerta en la tierra detrás de su oficina. En la estación de policía, los oficiales empezaron a hacer preguntas, tratando de entender con quién estaban tratando. Kyle no parecía el tipo de hombre que se metía en problemas. Había jugado deportes de niño, iba a la iglesia y se unió a la Guardia Nacional. Después de la secundaria, trabajó como repartidor para una compañía de papel, se casó, tuvo una hija y eventualmente compró una casa. La vida era dura pero estable, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó a cambiar cuando lo pasaron por alto para un ascenso a sargento en la Guardia. La razón: sus discapacidades de aprendizaje. Con otro hijo en camino y las cuentas acumulándose, la presión creció hasta que algo dentro de él se quebró. Y cuando empezaron los interrogatorios, también lo hicieron las mentiras. Al principio, Kyle lo negó todo. Alegó que estacionó su camión de reparto detrás de la oficina para evitar a su supervisor. Dijo que solo estaba tomando un descanso para almorzar y luego recogió unas espadañas para decorar su casa. ¿Y la sangre en su camisa? La culpó a su enfermedad de las encías. Pero entonces vino el giro. Cuando uno de los detectives le pidió que vaciara sus bolsillos, Kyle vaciló, y luego sacó un anillo de mujer y lo puso sobre el escritorio. No era cualquier anillo. El esposo de Renee más tarde confirmó que le pertenecía a ella. Kyle rápidamente cambió su versión. Ahora afirmaba que se había detenido en la oficina solo para pedir direcciones. Dijo que Renee no tenía las respuestas que necesitaba, así que se fue. Luego encontró el anillo afuera, frente a la oficina, y lo recogió antes de irse al bosque a cortar las espadañas. Aseguró que vio su cuerpo al salir, pero que cuando se acercó y se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico y huyó. Pero cuando la policía lo confrontó con más pruebas, su historia volvió a cambiar. Ahora decía que había visto a un hombre blanco atacando a Renee y que trató de intervenir. Ese hombre, según él, le dio un puñetazo en la boca, así que corrió al bosque para escapar. Y aún después de eso, las historias no dejaron de cambiar. Cuando lo enfrentaron otra vez, Kyle volvió a presentar una versión diferente de lo ocurrido. Esta vez dijo que había entrado a la oficina a pedir direcciones y que aunque Renee fue amable al principio, algo la hizo perder el control. Se enojó. Aseguró que ella lo roció con gas pimienta y que cuando intentó quitárselo, ambos forcejearon. Fue entonces cuando supuestamente ella agarró unas tijeras y, según Kyle, se apuñaló accidentalmente durante la pelea. Ahora también admitía que intentó, sin éxito, forzarla, pero juró que nunca tomó su anillo de bodas. Pero esa versión tampoco duró. Cuando llegó el momento de testificar, Kyle se retractó. Negó haber hecho cualquiera de esas declaraciones anteriores. Ahora decía que había almorzado, se quedó dormido en su camión, y luego despertó y regresó a la oficina para pedir usar el teléfono. Según esta nueva historia, entró, vio que el lugar estaba desordenado y se dio vuelta para irse. Fue entonces cuando dijo que vio el cuerpo de Renee y corrió.
no porque fuera culpable, sino porque entró en pánico. Pero el jurado no le creyó nada. En 1983 fue condenado por secuestro, robo a mano armada, intento de agresión sexual y asesinato en primer grado, y recomendaron la peor sentencia posible: muerte. Pero el caso no terminó allí. Durante las siguientes 4 décadas, los abogados de Cale presentaron apelación tras apelación, y algunas con éxito. Argumentaron que la Corte cometió un error, tanto legal como fáctico, al ignorar la evidencia importante que se mostró durante la nueva sentencia de Cale. Su equipo de defensa había compartido razones por las que él no merecía la pena de muerte, pero el juez no las tomó en cuenta adecuadamente al decidir su condena. Estas razones incluían que el asesinato no había sido premeditado. Según ellos, las habilidades de Cale en lectura, escritura y matemáticas básicas estaban justo en el límite de lo que los médicos llamaban el rango limítrofe de discapacidad intelectual. Sus puntajes lo ubicaban en el porcentaje más bajo. Lo que la mayoría de los niños dominaban a los 9 o 10 años, Cale todavía lo estaba luchando en su adolescencia tardía. Su equipo de defensa argumentó que no podía comprender la gravedad de sus acciones debido a su bajo coeficiente intelectual, y que estaba bajo mucho estrés porque no recibió el ascenso a sargento, porque estaba a punto de tener un segundo hijo y porque las cuentas se estaban acumulando cada vez más. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida confirmó su condena, aunque sí ordenó una nueva audiencia de sentencia. En esa segunda audiencia, otro jurado escuchó y otro juez evaluó los hechos, pero una vez más, Cale fue sentenciado a muerte. En 1989, el gobernador de Florida firmó su orden de ejecución por primera vez. Pero antes de que la ejecución pudiera llevarse a cabo, los tribunales intervinieron nuevamente, esta vez dictaminando que su abogado defensor había hecho un mal trabajo en la fase de sentencia. Decidieron que Cale tendría una tercera oportunidad. De nuevo, un nuevo jurado y una nueva sentencia. Pero otra vez, el resultado fue el mismo: muerte. Luego, décadas después del juicio, Cale presentó una nueva alegación. Dijo que había aprendido recientemente que uno de los jurados podría haber estado relacionado con René. Quería entrevistar a ese jurado con la esperanza de que pudiera conducir a una nueva apelación. Pero había un problema. La ley de Florida requiere que esas solicitudes se hagan dentro de los 10 días posteriores al veredicto, a menos que exista una razón clara y oportuna para la demora. Cale no dijo cuándo ni cómo se enteró de la supuesta conexión, y el juez no aceptó la excusa. En 2024, la Corte Suprema de Florida volvió a pronunciarse. Dijeron que Cale no había demostrado una causa justificada para la demora de 40 años. Así que el veredicto se mantuvo, y también la sentencia. Y al año siguiente, se firmó su orden final de ejecución. Después de 43 años, finalmente tenía una fecha: 19 de agosto de 2025. Ese día, Cale se despertó a las 5:15 de la mañana. Como muchos en el corredor de la muerte, tenía la opción de pedir una última comida, algo familiar, reconfortante o simbólico. Pero Cale se negó. No quería nada. En su lugar, se sentó en silencio en su celda, esperando. Esa mañana recibió a 3 visitantes: su hija, su hermana y su cuñado. Y aunque podía haberse reunido con un consejero espiritual antes de la ejecución, decidió no hacerlo. A medida que pasaban las horas, no hablaba mucho. Simplemente esperaba lo que iba a suceder. A las 6 de la tarde, estaba atado a la camilla dentro de la prisión estatal de Florida. A pocos metros, el esposo de René, Randy White, se sentaba entre los testigos, todavía de luto después de todos esos años. Dijo que la justicia había tardado demasiado. «Esto ha estado pendiente durante 43 años», dijo a los reporteros, preocupado de que o él o Cale murieran antes de que la ejecución ocurriera. Pero ahora, con el final finalmente a la vista, Randy dijo que podía soltar al menos una parte del dolor. «Al menos esta parte puedo dejarla atrás y no pensar en ella otra vez», afirmó. «Puedo terminar con esto». El proceso de ejecución comenzó. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Cale simplemente dijo: «No, ningunas palabras para sus seres queridos, ningún mensaje para el esposo de la víctima y ninguna disculpa».
La ejecución comenzó a las 6:01. Aproximadamente un minuto después de que los fármacos empezaran a fluir, Kyle comenzó a respirar más rápido, pero eso solo duró un momento. Un minuto después, se detuvo. A las 6:05, el alcaide se acercó, le tocó la cara, le sacudió los hombros y llamó su nombre. Pero Kyle no respondió. Unos minutos más tarde, a las 6:17 de la tarde, fue declarado muerto. Kyle Barrington Bates tenía 67 años. Y eso nos lleva a la última persona ejecutada en agosto de 2025. El 28 de agosto de 2025, después de pasar 33 años en el corredor de la muerte, Curtis Lee Windom fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Pero, ¿cómo terminó en el corredor de la muerte en primer lugar? «Van a leer sobre mí», dijo Curtis el día en que todo se vino abajo. Y lo hicieron, pero por todas las razones equivocadas. Curtis tenía solo 26 años el 7 de febrero de 1992, cuando se lanzó por un camino que dejó a 3 personas muertas antes de que el sol cayera. Pero para Curtis, ese día no fue el comienzo. Fue el punto de quiebre, años acumulándose hasta explotar. Para entonces, Curtis ya se había hecho un nombre en Winter Garden, una zona del condado de Orange, no muy lejos de Walt Disney World. Era conocido como traficante, alguien que tenía dinero, drogas e influencia en el vecindario. Pero detrás de esa fachada había rencores, celos y una ira creciente que estallaría de la manera más pública posible. En el centro de todo estaba Valerie Davis, de 27 años, su novia intermitente y la madre de su hija de 9 meses. En ese momento, Valerie vivía con su madre, Mary Luben, quien había tenido solo 14 años cuando Valerie nació. Curtis también tenía un mejor amigo, Johnny Lee, de 23 años, que le debía $2,000 en dinero de drogas. Y lo peor, corrían rumores de que Johnny estaba viendo a Valerie a espaldas de Curtis. Y aquella mañana de febrero, todo se desbordó. Un hombre llamado Jack Luckett le dijo a Curtis que Johnny acababa de salir del hipódromo con un pequeño pago, apenas $114. No era mucho, pero para Curtis fue como una burla. Perdió el control. Miró a Jack y dijo, «Van a leer sobre mí». A las 11:51 de la mañana, Curtis condujo hasta un Walmart. Entró y compró un revólver calibre .38 con 50 balas. Todavía llevaba el recibo en la mano cuando salió de la tienda y se dirigió directamente a donde Johnny estaba de pie con Jack y 2 mujeres. Curtis frenó el coche, se inclinó sobre el asiento del pasajero y abrió fuego. Johnny cayó al suelo tras la primera ráfaga de disparos. Pero Curtis no se detuvo. Se bajó, se colocó sobre su amigo y apretó el gatillo 2 veces más, terminando lo que había ido a hacer, delante de todos. Pero eso no fue el final. Después de ver morir a su mejor amigo frente a él, subió al coche y condujo directamente al apartamento de Valerie. Su relación siempre había sido tormentosa y recientemente habían roto de nuevo. Cuando llegó, Valerie estaba al teléfono y su amiga Cassandra Hall acababa de llegar. Según Cassandra, Curtis entró sin decir una palabra, levantó el arma y disparó 2 veces en el pecho de Valerie. No hubo discusión ni advertencia. Luego simplemente se dio la vuelta y salió del apartamento como si nada hubiera pasado. Al salir del edificio, vio a Kenneth Williams en la calle. Creía que Kenneth había delatado a la policía, y para Curtis, eso lo convirtió en el siguiente objetivo. Levantó el arma de nuevo y le disparó en el pecho. Kenneth no murió, pero quedó al borde de la muerte. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al hospital, donde pasó 30 días en una cama luchando por sobrevivir. De alguna manera, lo logró. Pero Curtis aún no había terminado. Todavía no. Se dirigió al callejón detrás del bar Browns con la misma arma en la mano. Allí se encontró con su hermano y algunos amigos. Ya habían escuchado sobre los tiroteos e intentaron quitarle el arma. Pero Curtis no la soltó. Ni el arma, ni la furia. Mientras tanto, la noticia del tiroteo de Valerie había llegado a su madre. Mary se subió a su coche y condujo desesperada hacia el apartamento, ansiosa por saber si su hija seguía con vida. Pero el destino tenía otros planes. En una intersección a pocas cuadras, se cruzó con Curtis.
Él se acercó directamente a la ventanilla del coche y le disparó 2 veces, matándola al instante. Y así, en cuestión de horas, 3 vidas se apagaron. Johnny Lee, Valerie Davis y Mary Lubben estaban muertos, y hubo testigos en todas partes. La policía atrapó a Curtis más tarde ese mismo día y lo arrestó. La masacre había terminado, pero 3 familias nunca volverían a ser las mismas. En su juicio en noviembre de 1992, el jurado no dudó. Después de escuchar los detalles de la serie de asesinatos de Curtis, regresaron con una recomendación unánime: la pena de muerte. Y un par de días después, la jueza siguió su consejo, entregándole una sentencia de muerte por cada una de sus víctimas y agregando otros 22 años por el intento de asesinato de Kenneth Williams. En la orden de sentencia, la jueza explicó por qué la pena de muerte era adecuada. Según ella, había 2 factores agravantes claros. Primero, Curtis ya había sido condenado por otro delito violento, prueba de que esto no fue una explosión aislada de violencia, sino parte de un patrón más amplio. Y segundo, los asesinatos fueron fríos, calculados y premeditados. Curtis no actuó en pánico. Cazó, apuntó y ejecutó su plan a plena luz del día. Pero el tribunal también señaló razones para perdonarle la vida. No tenía antecedentes penales serios antes de los tiroteos, y los psicólogos testificaron que estaba bajo una perturbación mental o emocional extrema, y hubo indicios de que actuó bajo estrés, influenciado por otros a su alrededor. La defensa lo presentó como más que el hombre que apretó el gatillo. Los testigos dijeron que había sido un buen padre, que una vez salvó a su hermana de ahogarse y que intervino para evitar que un vecino fuera asesinado por una pelea insignificante de $20. La imagen que surgió fue confusa. Un hombre capaz de violencia, pero también de actos de bondad. Pero al final, el tribunal decidió que sus acciones pasadas, por nobles que fueran, no podían pesar más que lo que había hecho. La vida de Curtis había comenzado en el caos. Su madre lo dio a luz sola, de pie en un baño, y él golpeó el suelo con la cabeza antes de que alguien pudiera atraparlo. Esa brutal entrada al mundo marcó el tono de gran parte de su vida. De adolescente, casi lo pierde todo en un devastador accidente automovilístico que lo dejó inconsciente durante horas y hospitalizado por días. Y cuando los médicos lo examinaron más tarde, encontraron cicatrices en su cerebro, daños que lo acompañarían por el resto de su vida. Y por si fuera poco, una vez cayó 30 pies cuando era niño, golpeándose la cabeza tan fuerte que perdió el conocimiento y comenzó a sufrir frecuentes pérdidas de memoria. Tuvo dificultades en la escuela, su discapacidad de aprendizaje quedó sin tratamiento y ahogó el dolor en alcohol desde temprana edad, cayendo en una dependencia crónica. Para cuando Curtis se presentó a juicio, había pruebas abrumadoras de enfermedad mental y daño cerebral, pero el sistema a su alrededor falló en cada paso. En Florida, en 1992, los abogados defensores en casos de pena de muerte no estaban obligados a tener capacitación o experiencia especializada. Su abogado designado por el tribunal, Ed Leinster, retrasó las evaluaciones psiquiátricas hasta que fue demasiado tarde y no presentó una defensa real durante la fase de sentencia. La propia jueza admitió que tuvo que vigilarlo de cerca, incluso oliéndole el aliento por las mañanas para comprobar si había bebido. Y en 1998, Ed estuvo involucrado en un accidente de conducción en estado de ebriedad que dejó gravemente herido a un turista de Alabama. Fue acusado y condenado, y se le ordenó cumplir una condena de 5 años en prisión. Más tarde fue inhabilitado tras múltiples arrestos por Dewey, tanto antes como después del juicio de Curtis. Curtis decidió entonces aprovechar esa oportunidad para presentar una apelación para un nuevo juicio, alegando que su abogado había estado borracho todo el tiempo que lo representaba en la corte. La jueza la rechazó, diciendo que no existía un derecho constitucional establecido que permitiera aplicar retroactivamente los estándares legales actuales a casos pasados. Aún así, la defensa apeló ante la Corte Suprema de Florida. Pero la máquina de ejecuciones de Florida ya estaba en marcha. En 2025, ningún estado llevó a cabo más ejecuciones que Florida, y ahora el nombre de Curtis encabezaba la lista.
Su ejecución fue programada para el 28 de agosto de 2025. Durante 33 años, Curtis estuvo en el corredor de la muerte, y durante la mayor parte de ese tiempo, su hija, que ahora también tiene 33 años, lo visitó cuando podía. Su razón nunca cambió. Ejecutarlo nunca traerá de vuelta a mi mamá, a mi abuela ni al señor Johnny Lee, dijo. Pero la misericordia todavía importa. Ella pasó su infancia dividida entre dos familias. Durante la semana se quedaba con parientes del lado de su madre, y los fines de semana estaba con la familia de su padre. Y todos los fines de semana la llevaban a ver a Curtis. Pero nadie le explicó por qué estaba en prisión, al menos no al principio. No descubrió la verdad hasta que tenía unos 11 años. Para entonces, ya tenía una relación con mi papá, contó. Lo había estado viendo todos los fines de semana desde que era un bebé, así que solo sabía cosas buenas de él. No sabía que él era la razón por la que no tenía a mi mamá ni a mi abuela. Durante las siguientes 2 décadas luchó con esa verdad, la ira, el dolor, la confusión. Pero con el tiempo encontró la manera de seguir visitándolo, y cuando se acercó la fecha de su ejecución, hizo todo lo posible para detenerla. El perdón llega con el tiempo, y 33 años es mucho tiempo. Yo, personalmente, he perdonado a mi padre. Luego añadió en voz baja, al final del día este es mi papá. No me gustan las decisiones que tomó, pero no es una mala persona. Pero al final, nada de eso importó. La última apelación de Curtis para detener la ejecución fue rechazada el 27 de agosto de 2025, y un día después llegó su día final. Se despertó a las 5 de la mañana, sabiendo que el tiempo se había acabado. Más tarde, los funcionarios dijeron que parecía estar de buen ánimo, pero no recibió visitas en su último día. Para su última comida, pidió costillas, frijoles horneados, hojas de berza, ensalada de papa y una porción de pastel. Cuando se levantó la cortina, Curtis ya estaba amarrado a la camilla, con una sábana blanca hasta el mentón. Momentos después, a las 6, el sedante comenzó a fluir. Curtis murmuró algo sobre estar en el corredor de la muerte. Fue un susurro, imposible de entender. Pero nadie lo interrumpió. Tomó una respiración larga y deliberada, luego otra. Su pecho subía y bajaba. Sus piernas se estremecieron varias veces, y después quedó inmóvil. A las 6:17 fue declarado muerto. Curtis Wyndham tenía 59 años. Fue el recluso número 30 ejecutado este año en Estados Unidos. Eso concluye todas las ejecuciones llevadas a cabo en agosto de 2025. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.